Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al primer aniversario del cambio. Sí, el tiempo voló y el tortuoso gobierno potencia mundial de vida ya cumple su primer año en el poder. Mientras el gobierno y sus funcionarios van súper bien, el país va pésimo. Por eso hoy, en conmemoración, vamos a revisar cómo le fue al presidente Gustavo Petro. Todo empezó así. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. El 7 de agosto de 2022, la posesión se retrasó mientras le cumplían el capricho al presidente. Y pues eso fue un presagio de lo que sería este primer año. Retrasos, incumplimientos, desaparecidas y muchas plantadas a periodistas, empresarios y a los colombianos que pues se quedaron con los crespos hechos. Pero sigo siendo el rey. Oh, Dios mío. Según el portal de La Silla Vacía, Petro ha llegado tarde o no ha aparecido a al menos 80 compromisos. Reserva del sumario. Los más notables. Llegó tarde a la cena que ofrecía Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se perdió en París, Francia, por casi 48 horas. Y a San Andrés no llegó para la lectura del fallo de La Haya. Claro, es que como el presidente del cambio mandó a decir que no le gusta madrugar. En materia de resultados de gestión, el cambio brilla, pues, por su ausencia. Por ejemplo, en materia de seguridad, la política de la paz total ha sido un fracaso. El país se ha sorprendido por las gabelas en forma de la cuestionada figura de gestor de paz que este gobierno ha otorgado para sacar a los bandidos de la cárcel y arrodillar la Constitución y la ley al capricho de los criminales. Ha pactado el cese al fuego con el ELN, intenta conversar con el narco Iván Mordisco, las disidencias de las FARC, del ELN, y el resultado es un país tomado por el hambre. En resultados de la agenda legislativa brilló la incapacidad. Nefastas ministras como Carolina Corcho, Irene Vélez and Friends desencadenaron una crisis que dejó al cambio pues sin reformas. Se acabó la coalición, mandaron a la porra a los conservadores, liberales y al partido de la U. Y salieron varios ministros del gabinete. En un año hubo 11 bajas. Irene Vélez del Ministerio de Minas, Arturo Luna del Ministerio de Ciencia, Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, Alfonso Prada del Interior, Guillermo Reyes de Transporte, Cecilia López del Ministerio de Agricultura, Sandra Urrutia de las TIC, José Antonio Campo de Hacienda, Patricia Ariza de Cultura y María Isabel Urrutia de Deportes. Y por supuesto Carolina Corcho. Le cuesta mucho al presidente Gustavo Petro conformar un equipo de trabajo. Y eso, que no hemos hablado, del reguero de viceministros que también se fueron. Pero sigo siendo el rey. Oh, Dios mío. Otro capítulo importante en el primer aniversario del cambio es la viajadera del gobierno, de las giras internacionales. El cambio parece más una banda de rock que va de país en país. Gustavo Petro completó más de 22 destinos, en donde estuvo incluido Estados Unidos, Egipto, Francia, España, Portugal, México, Argentina, Brasil, Cuba y por supuesto su amada Venezuela, de donde no salió los primeros 6 meses. Y en este punto no podemos dejar de mencionar a otra que viajó de lo lindo, la vicepresidenta Francia Márquez, con su memorable paseo al Africa Safari Tour 2023. En materia de relaciones internacionales, al presidente Gustavo Petro solo le importa hablar del cambio climático y que el planeta se va a acabar. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana. La ciencia ha hablado. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Ahora vayámonos hacia los resultados económicos. La agresividad del discurso y la pose matoneadora de Irene Vélez disparó el dólar por encima de los 5.000 pesos en noviembre de 2022 y se alcanzaron cifras históricas de la inflación por encima del 13%. Eso afectó el bolsillo de las familias y al cambio le tocó meter un cambio en primera. El dólar por fin empezó a ceder porque los mercados interpretaron que las reformas de la salud, pensiones y la laboral no iban a pasar. Entonces empezó a bajar.
El desempleo por fin bajó y llegó al 9.3% gracias a una política económica que venía desde el gobierno de Duque y que ustedes ven en la gráfica que así lo demuestra. Pero sin lugar a dudas, el peor de todos los indicadores económicos es que el precio de la gasolina no para de subir y de subir. No se preocupen, Speedy González se los trae. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo le ha parecido el primer año del presidente Gustavo Petro y si Colombia está viviendo sabroso. Y esto nos dijo. No, pues la única que ve sabroso es ella. ¿Cuál sabroso? Lo que estamos viendo es duro. Parece pues que Petro haya hecho lo que prometió. Está haciendo las cosas muy bien. Muy bueno, excelente. Todo caro, el peor gobierno que nos ha tocado en esta vida. Se empezaba a ir sabroso, ya mucho mejor. Total fracaso. Malo, malísimo. No, realmente muy bueno. Las estadísticas económicas tienden a disminuir mucho el tema de la inflación. Así que va a vivir sabroso. Están viviendo ellos de la plata de nosotros. ¿Y por qué? Ay, no. Darle poder a los ladrones y a los malosos. Qué tristeza, ¿no? La gente de la tercera edad, que es la que no ha querido desamparar, las madres cabezas de hogar. No le ayuda a uno para la tercera edad ni nada. Promete, promete y promete, pero nunca cumple nada. Importa es viajar, estar en paseos, en viajar y viajar. Sí nos preocupa ahorita nosotros los estudiantes el tema de la educación porque el cambio en el Ministerio de la Educación no ha sido consistente. De cambio no hemos visto nada. Es un buen hombre, es el hombre más inteligente que tiene ahorita América Latina. Le preguntamos a Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE, qué opinión tiene sobre el desempeño del primer año del presidente Gustavo Petro. Y esto nos dijo. La paz total es un eslogan, no hay resultados concretos en esta materia. En materia de seguridad es un caos. Vemos cómo crecen las masacres, más de 53 cometidas durante el año, más de 85 líderes sociales asesinados, el secuestro crece más de un 212%, crece la extorsión en más de un 43%, crece la trata de personas en más de un 80%, un desempeño mediocre en términos de crecimiento económico llegando a un 2%, incrementos del precio de la gasolina en más de 4.000 pesos, llevando el galón de la gasolina a cerca de 14.000 pesos. Le preguntamos también al ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal, y esto nos dijo. Cambio, claro que se ha visto el cambio. Hoy, un año después, tenemos unas EPS totalmente asfixiadas, una red pública y privada con pagos incompletos, las EPS intervenidas por una Superintendencia Nacional de Salud totalmente oscura, un Ministerio de Salud sin los técnicos necesarios para hacer verdaderos cálculos actuariales y una sociedad angustiada, desesperanzada y un sistema de salud a punto de colapsar. Esto dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. El gobierno del cambio ha sido un cambio en reversa, porque en realidad lo que hemos visto es un gobierno muy incapaz de ejecutar. Tenían sueños y los sueños después tienen que tener mucho trabajo para convertirse en ideas y las ideas mucho trabajo para convertirse en proyectos y los proyectos mucho trabajo para hacer políticas públicas y luego la capacidad de ejecución. Este es un gobierno que está subido en unos sueños etéreos que no se concretan en nada. El gobierno de Gustavo Petro, que tanto se vanagloriaba de ser el dueño de la moral y de la verdad, ha estado enfrentando desde el comienzo escándalos éticos muy delicados. Y casi todos tienen que ver con el manejo de las millonadas de platas en efectivo. A Laura Sarabia le robaron de su casa al parecer un maletado de dinero y eso terminó con una empleada de servicio amarrada a un polígrafo y el suicidio de un coronel de la Casa Militar de la Presidencia de la República. El arquitecto del triunfo de Petro, el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, terminó envuelto en las revelaciones de más de 15.000 millones de pesos que habrían entrado para financiar la campaña presidencial. Y la cereza del pastel, Nicolás Petro, el humilde hijo no criado de Gustavo Petro, que resultó imputado por la Fiscalía por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por haber recibido dineros sucios que supuestamente iban para la campaña de su papá y que la justicia tiene ahora que aclarar. Este tortuoso primer año del cambio tuvo de todo excepto resultados. Bueno, la única que sí vivió sabroso fue la vicepresidenta Francia Márquez.